Una vez que terminé de prepararme para esta tarea que me encomendó Monseñor Arturo Rivera Damas, transcurrieron 5 años en los que fuimos haciendo investigaciones, recogiendo material, buscando los testigos, preparando las copias de todo lo que había que prepararse para preparar finalmente el nivel introductorio y pedir al arzobispo Rivera Damas que abriera el proceso de canonización de Monseñor Romero, el cual inauguramos el 24 de mayo con fecha 24 de marzo de 1993. Ahí se instaló el tribunal eclesiástico, que estaba compuesto por Monseñor Ricardo Urioste, el padre Efraín Villalobos, el padre Mariano Brito, Josefina de Fortín, Guillermo Gómez, y yo que era el postulador diocesano en ese momento. Lo inauguramos entonces en el año 1993 y cerramos en noviembre, el 7 de noviembre del año 1997. Al hacer la sesión de clausura, yo en aquel momento pedí al arzobispo Fernando Sáenz Lacalle que lo importante no era quién lo terminara, sino que se hiciera, y que sabiendo las condiciones que yo tendría que haber enfrentado siendo todavía un sacerdote muy joven en Roma, habría sido difícil avanzar con la causa por la juventud. Entonces yo pedí que él nombrara a Monseñor Jesús Delgado postulador ante Roma, y así lo hizo en primera instancia Monseñor Fernando Sáenz, pero al llevar más o menos el 16 de noviembre de 1997 el proceso diocesano ya terminado a Roma, dijeron que el postulador tenía que vivir necesariamente en Roma, lo que ya no fue del agrado de Monseñor Delgado, y terminaron nombrando postulador ante Roma a Monseñor Vincenzo Paglia, y desde entonces él fungió como postulador ante Roma, y Monseñor Delgado y yo nos quedamos como vicepostuladores diocesanos para hacer investigaciones suplementarias si era necesario. El proceso tuvo que enfrentar necesariamente, digo necesariamente porque es así, un proceso por virtudes heroicas, avanza más fácilmente que un proceso por martirio, porque el martirio está insertado en una serie de circunstancias sociales, políticas, económicas, culturales y religiosas que impiden ver con claridad si el siervo de Dios realmente es un mártir, porque hay que discernir si no hay influencias políticas, ideológicas, si no hay influencias sociales, si no hay influencias incluso religiosas que puedan hacer perder la dirección del martirio, ¿no? Entonces, por eso es comprensible que se haya tardado tanto. Además, acuérdense, vivimos en una sociedad donde habitualmente el episcopado, con el perdón de Monseñor, el episcopado de aquella época pues estaba muy acostumbrado a servir al sistema, ¿no? Y Monseñor Romero de pronto apareció en la historia como un obispo tocado por el Espíritu de Dios, elegido también para ser un profeta en este contexto histórico del Salvador, y nos mostró una manera diversa de ser obispo, ¿no? Y eso escandalizó a la iglesia salvadoreña, escandalizó a la iglesia en Roma también, y tuvo él muchos enemigos, aquí y en Roma, tuvo muchos enemigos.
Por un lado. Por otro lado, es un mártir incómodo para la iglesia, porque los mártires normalmente se los hizo a la iglesia pues en las cruzadas, en los musulmanes, los comunistas en aquella época, ¿no? Pero Monseñor Romero fue asesinado por católicos. Y esto la iglesia no lo terminó de entender fácilmente. No lo terminó de entender fácilmente, que fuese él un mártir, ¿verdad?, generado por católicos. Y entonces todo esto fue de alguna manera impidiendo que la causa avanzara como debía haber avanzado. Los primeros 5 años avanzó notablemente. Ya en el año 2000 y algo empezó a frenarse, porque pedían hacer el estudio de la ortodoxia de Monseñor Romero, es decir, la doctrina conocida, practicada y vivida por Monseñor Romero. Entonces tuvimos que enviar las homilías transcritas y los cassettes transcritos, porque me acusaban a mí de que yo había mutilado las homilías. Entonces pidieron los cassettes, hubo que hacer copia de todos los cassettes para quedarme con las copias, y querían los originales y enviamos los originales. Pasaron 5 años haciendo ese estudio de confrontar cassette con homilía una por una, ¿no? Se trataron 5 años. Cuando por fin decidieron que él era un obispo católico y que tenía doctrina ortodoxa, entonces inventaron que había que hacer el estudio de la ortopraxis de Monseñor Romero. Es decir, si realmente la vida pastoral de Monseñor Romero era fundada en el Evangelio y el magisterio de la Iglesia, o si por el contrario era una práctica pastoral sustentada por alguna ideología marxista, ¿verdad?, o por algún partido comunista. Entonces, al final de 3 años determinaron que también la ortopraxis de Monseñor Romero era una praxis católica, que estaba en consonancia con la vida de la iglesia, ¿no? Bueno, yo pensé que esto iba a ir adelante, pero entonces le pusieron lo que se llama un dilata a la causa. Es una expresión latina que es, en la práctica, es secuestrar el proceso para la doctrina de la fe, de tal manera que no avanzara en razón de la oportunidad de la causa. Es decir, sí es un mártir, pero todavía no es oportuno que lo beatifiquen o lo canonicen, ¿no? Entonces hay que esperar que haya condiciones sociales, políticas, económicas, para que realmente se realice. La iglesia, nuestra madre, es así, por eso ha durado tantos años, ¿no? Y entonces hubo que esperar. Pero Dios, que es el dueño de la iglesia, ¿no?, Jesucristo, que es el fundador de la iglesia, vio a bien que el Papa Benedicto dijera en el avión, regresando de Aparecida a Roma, que Monseñor Romero era un mártir, pero que había que hacer todo el proceso hasta el final. Y un tiempo después el Papa Benedicto pues renunció al pontificado, y Dios quiso al Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco, que conocía muy de cerca la vida de Monseñor Romero, la ha estudiado, ¿verdad? Le fascina la vida de Romero, la obra de Romero, el pensamiento de Romero. Entonces el Papa Francisco dijo: bueno, soltamos la causa del Monseñor Romero y que llegue hasta el final. Entonces así fue como, ¿verdad?, en medio de todos estos ires y venires, Monseñor Vincenzo Paglia, ayudado por Monseñor Delgado, porque a mí me pidieron que en ese tiempo no me acercara, ¿verdad?, a esta causa, llevaran este proceso, y tuvieron que trabajar enormemente
y con mucho amor y dedicación. Y finalmente llegó el anuncio el 4 de febrero del año 2015, el anuncio de la beatificación de Monseñor Romero, el cual fue beatificado el 23 de febrero, el 23 de mayo del año 2015 en la Plaza Salvador del Mundo. El 23 de mayo del 2015 fue la beatificación en la Plaza Divino Salvador del Mundo, ahí, ¿no? Habíamos recibido un montón de gracias concedidas por Monseñor Romero, pero no contaban para esto. Tenía que ser un milagro, ¿verdad?, que aconteciera después del 23 de marzo, después del 23 de mayo del 2015 en adelante. En esos días nos llegaron algunos, 3, realizados de esa manera, después del 23 de mayo del 2015. Sin embargo, cuando presentamos estos 3 milagros a Monseñor Paglia y los llevó él a la Congregación para las Causas de los Santos, le dijeron que esos supuestos milagros no eran aceptados por la Iglesia, dado que se trataba de enfermedades que, aunque hubiesen sido redimidas, podían fácilmente volver a aparecer. Entonces, que no era posible y que nos pedían trabajar con agilidad en encontrar otro milagro. De pronto un día por la tarde me dice el padre Julio Tobar, que es el vicario parroquial, ¿no? Mire, me dijo, fui a ver a Cecilia al hospital y aquí hay 2 cosas, o se muere o hay un milagro. Me lo dijo el padre Julio. Pero más bien creo que va a haber un milagro. Y yo, ya después de haber pasado lo que, además del regaño de la nunciatura, porque Monseñor Paglia publicó en los medios los milagros y aquí no los pudimos, le hablamos al Monseñor Calenga, porque en las anteriores nunciaturas siempre nos habían dicho que los nuncios de turno siempre me dijeron: Carlos, siempre me dijeron: yo no tengo nada que ver con Romero, ni es problema mío, ese es problema suyo y de la arquidiócesis. Entonces era obvio que, acostumbrado yo al mismo comportamiento de los nuncios, hice las maletas sin preguntarle al nuncio, y así llevé las cosas a Roma. Pero aquí salió en la prensa inmediatamente, yo todavía estaba en Roma, salió aquí en la prensa, en los medios, lo de los milagros. Por supuesto que cuando yo regresé de Roma ya me encontré una carta pegándome un jalón de aire, ¿verdad?, porque no había tenido en cuenta al nuncio. Y entonces yo le dije al nuncio: pero mire, es que permítame, le tuve que explicar por carta cómo me habían tratado los nuncios anteriores y que yo presumí que estaba en las mismas circunstancias. Y entonces me dijo: pues te equivocás, me dijo, porque Romero es mi hermano, Óscar es mi hermano, y yo quiero que esto vaya adelante, así que de hoy en adelante nada se va a Roma sin mi aprobación. Y estoy claro, negro, con gusto, le dije, ¿no? Y entonces recibimos un apoyo extraordinario del nuncio Calenga. Realmente fue un padre, un amigo, ¿verdad?, y un orientador para nosotros, no digo para mí, sino para nosotros en esto de nuestro trabajo en la iglesia. Entonces, así pasó la historia y Cecilia estaba en el hospital, me contó el padre Julio. Después me dijo: pues parece que va a haber milagro, así como habla él, ¿no? Pues parece que va a haber milagro, me dijo, por allá usted, me dijo, ¿no?
Y de pronto una mañana llegué a mi oficina y me dijo Rebeca Salas, que es la secretaria de la oficina de canonización para Monseñor Romero, porque Andrea es para Rutilio Grande, me dijo, vino Cecilia, ella suponía que yo conocía a la Cecilia, ¿no? Vino Cecilia, me dijo que traía un milagro, y le dije, ¿y tomaste, dejó algún papel escrito? Le tomé la declaración y aquí está. Yo lo leí, le dije, va, quiero hablar con ella porque lo que quiero es que me traiga que me consiga el expediente médico. Y efectivamente me consiguieron el expediente médico, 987 páginas, ¿verdad? Cuando me las trajeron, yo empecé a hojear y dije, bueno, debe haber algo, ¿no? Yo no soy médico, no entiendo estos jeroglíficos, ¿no? Así que, con el perdón de mis hermanos médicos, así que pedí a 2 médicos jóvenes que me tradujeran todo eso al castellano, ¿no? Y entonces tenían que ser 987 páginas exactas, ¿verdad? Según era cada página. Una vez que tuve eso, lo leí y entendí que había que ser español y ya entendía las oraciones, ¿verdad? Pero tampoco sabía yo de qué se trataba. Entonces le pedí a 2 médicos, un hombre y una mujer, le di una copia a cada uno y les pedí que lo leyeran y que me dieran la opinión por escrito de que si allí pudiese existir algún milagro. Ambos por aparte, sin saber cada uno quién era el otro, me dijeron que sí, a su juicio podríamos estar hablando de un milagro. Entonces la tercera copia la empaqueté y se la mandé a Monseñor Vincenzo Paglia a Roma, y 3 semanas después me llegó una respuesta de 27 páginas, ¿no? Analizando todo el caso, más o menos ya ahí entendí algo, ¿verdad? Y al final decía que de acuerdo con los 2 médicos, ¿verdad? También el experto en la Sagrada Congregación para las causas de los santos, el científico de ahí decía que efectivamente en este caso estábamos ante la posibilidad de que hubiese una intervención externa superior. Entonces agarré el teléfono y le dije a Paglia, mira, ¿y qué quiere decir intervención externa superior? Y me dijo, que hay milagro. ¿Y por qué no pone que hay milagro? ¿Ah? ¿Ven? Y entonces me dijo, ahora sí, procedan, instruyan el milagro, ¿no? Instruyan el milagro. Pero no es así como, vaya, ya está, echémosle ya, pues 2, ¿no? A partir de entonces comenzamos a dialogar con los médicos del Seguro Social, ¿no? Fuimos a hablar con Rebeca a la 1 de mayo con el doctor Lucha, quien nos permitiera reunirnos con los otros médicos, y cuando primero tenían cara de susto porque pensaban que a lo mejor íbamos a hacer un reclamo por mala praxis, y entonces, pero no sabían ni de quién ni para qué. Entonces yo les expliqué que el Papa Francisco pedía el favor, ya que parecía que estábamos ante un milagro, de que si ellos estaban dispuestos a ser testigos y a dar declaraciones para la iglesia. Entonces un médico me dijo, ¿y usted tiene una foto de esa mujer? Fíjate. Le dije, sí, le dije, aquí está. Me dijo, esa mujer tiene que estar muerta. ¿Ah? Y entonces le dije, pero no, está viva, ¿no? Entonces ya empezamos a proponer fechas y toda esa cosa, pero todavía estábamos
quizá a finales del mes de diciembre. El 23 de enero del año 23 de enero del año 2017, teníamos un curso de pastoral de la misión permanente en Santa Tecla. Yo llegué tarde para la inauguración del evento, ya la misa estaba comenzando, iba en la procesión, y yo estaba parado así esperando que pasara aquí la procesión de los sacerdotes y del nuncio apostólico, y a la pasada me agarró de aquí, del pelo, y me dice: te voy a matar si no me entregas el milagro el 28 de febrero. Lo quiero el 28 de febrero. ¿Me entendiste, Rafael? Claro que te entendí, Nero, le digo. Entonces, a partir de ahí, casi a tiempo completo, encerramos al tribunal, compuesto, ¿verdad?, por el padre Cristóbal Cruz, el padre Álvaro Vidal, el padre Luis Rodríguez, el Nancy, ¿verdad?, Enríquez, que era la notaria, Mario Díaz también estaba, Elías Guardado también estaba de notario adjunto, y nada, ¿verdad? Ahí estábamos. Y entonces, durante todo el mes de febrero, casi todos los días tuvimos entrevistas, peritajes y toda esa historia. Uno de los sacerdotes tenía que ser médico y teníamos uno, intervino como especialista en el proceso, y 2 médicos oficiales de parte nuestra, y también los médicos del Seguro Social, y nada, así estuvimos, ¿no? Interrogamos a Tetil y a su esposo, primero a los médicos, solo a ustedes y a los médicos, y el 28 de febrero tuvimos la sesión de clausura y se envió el material a Roma. Pidieron que se entrevistara a los parientes de Cecilia, a tu mamá, ¿no?, y a alguien más, después a los hermanos de la comunidad, y más o menos 8 testigos más, y los enviamos prontísimo, ¿no? Y de ahí nos quedamos esperando a ver qué pasaba. Más o menos en septiembre se dio la reunión de los médicos, y los 3 médicos aprobaron el milagro. Después pasó al estudio de la comisión de teólogos, 3 teólogos que teológicamente aprobaron el milagro, y más o menos el 15 de diciembre fue la sesión de la comisión cardenalicia, 3 cardenales que también ese día aprobaron el milagro, pero al Papa le fue presentado hasta el mes de marzo. Nosotros estuvimos en febrero en la Congregación para las Causas de los Santos de este año, y nos jugaron al despiste, nos dijeron que iba a ser hasta en mayo, pero fue en marzo, y el 7 de marzo, una vez que el Papa conoció todos los dictámenes, entonces declaró que se trataba de un milagro y que por lo tanto Monseñor Romero iba a ser canonizado pronto. No dijo la fecha, sino que hubo que esperar, ¿verdad?, hasta más adelante. Y ya supimos que iba a ser el 14 de octubre el próximo mes. Bien, ellos son los, pónganse de pie ustedes, vengan para acá. Alejandro Rivas es esposo de Cecilia. El milagro llegó porque este hombre lo pidió para ella, que estaba muy mal. Ya nos van a explicar. Vayan, como dicen, vayan a sus puestos. Bien. Ahí está el hijo, uno de los hijos. Ven acá, Emiliano, siéntate al lado de la madre. Emiliano es el mayor de 3 hijos.
pero ya nos van a contar ellos un poco la historia, ¿no? Quiero nomás introducir mientras se realizaban los preparativos para la beatificación de Monseñor Romero para el 23 de mayo del año 2015, la señora Cecilia Flores de Rivas y su esposo Alejandro Rivas rezaban juntos con sus hijos Emiliano y Rebeca por la buena marcha del embarazo de quien ahora se llama Luis Carlos, y con esta intención peregrinaron juntos también el 23 de mayo hacia la beatificación de Monseñor Romero para participar en la ceremonia realizada en la Plaza Salvador del Mundo. Se trataba del embarazo de su tercer hijo. Este le había sido declarado de alto riesgo a causa de su preeclampsia y pérdidas anteriores. Cecilia ingresó de emergencia al Hospital Maternidad 1 de mayo debido a que comenzó con la presión arterial alta a inflamarse y le practicaron la cesárea de emergencia. Luego su presión se elevó a niveles muy altos mientras su inflamación seguía en aumento. Ya ellos nos van a contar un poco la historia. A ver, Alejandro, preséntate. No vamos a hacer escrutinio, vamos solo. Sí. Bien, buenas noches. Mi nombre es Alejandro Rivas. Soy el esposo de Cecilia. Tenemos 3 hijos. Emiliano, que nos acompaña, va a cumplir 13 años hoy en octubre. Rebeca Alejandra, que tiene 5 años, es tremenda. Y Luis Carlos, que es nuestro último hijo, que tiene 3 años. También quiere imitar a la hermana, no tremendo. Están aquí cerca con nosotros, solo que son muy inquietos. Me congrego aquí en esta parroquia. Estoy en el camino neocatecumenal. Estoy en la 7ª comunidad y tenemos segundo escrutinio cerrado. Para ahí. Ahora, Cecilia, preséntate tú. Gracias. Bueno, mi nombre es Cecilia Maribel Flores de Rivas. Tengo 36 años, estoy casada con Alejandro desde el 2013. Nos casamos por la iglesia, Dios nos permitió casarnos por la iglesia en el 2013. Bueno, pues todos, como él comentaba, son 3 hijos los que tenemos. He tenido 4 pérdidas. Debido a eso, ninguno de mis embarazos ha sido un embarazo normal, lo que han sido siempre embarazos de alto riesgo, ya que desde el primer instante que una mujer pierde un bebé, ya su segundo embarazo ya es de cuidado. Ya es de cuidarlo, ¿verdad? Entonces, con cada uno de mis hijos a mí me ha dado preeclampsia, posparto. Y con Luis Carlos fue que me dio el síndrome de HELP, preeclampsia con síndrome de HELP. Sigue tú la historia. Pues ante esos cuadros en el hospital, nosotros vamos al Seguro Social, pero a veces no es seguro porque no puedo tener trabajo todo el tiempo, entonces siempre se tenía un expediente en el Seguro Social y otro en la red nacional, porque era la única manera. Entonces, ante cuadros como el de ella, siempre existe digamos, la persecución o el acoso de, pues, ¿cómo es que se llama? Que me esterilizara. De esterilizar. Entonces, empezó con Emiliano. Después que nació Emiliano, pues, y se va a esterilizar, ¿verdad? Lo mismo sucedió con Rebeca. De hecho, con Rebeca fue bien, un poco crítica la situación porque se le elevó la presión tan alta, más alta que como sucedió con Emiliano, al punto de que ella quedó parcialmente ciega por un momento. Un par de días, un par de horas quedó a oscuras y varios días quedó con la visión borrosa. Son consecuencias de una presión alta.
Entonces, ella logró recuperarse, le costó un poco y pues quedamos con una advertencia, porque era una advertencia fuerte la que nos habían hecho, de que no volviéramos a tener, que no volviera a quedar ella embarazada. Para nosotros esto es difícil porque entramos como que en un conflicto, pues. Nosotros tenemos una fe, ¿verdad? Estar abiertos a la vida no necesariamente es solo decir todos los hijos que Dios me dé. También está el cuidarnos a nosotros mismos y aceptar la voluntad de Dios. Entonces, que nos dijeran eso, para nosotros entramos en conflicto interno, ¿verdad? No entre nosotros. Y pues decidimos pues tener el cuidado y ocupar los métodos que se nos permiten. Al paso de los meses, pues Dios nos concedió a Luis Carlos. En ese momento, pues fue algo bien difícil, con mucha alegría, pero a la vez difícil porque cuando yo me di cuenta de que estaba embarazada, créame que ese día fue, bueno, dije yo estoy embarazada, me voy a ir a hacer el examen para confirmar, ¿verdad? Y empezando yo, bueno, me voy a ir a poner en control de la unidad de salud, después me van a mandar al hospital. Yo más o menos tenía una idea de cómo iba a ser el proceso del cuidado del embarazo. Y recuerdo bien cuando le dije a Alejandro, llegué, fui a dejar al niño al colegio, me pasé haciendo el examen, esperé la respuesta y llego y él estaba bañando a la niña y pues sí, sin nada de flores ni nada, le digo, mira, fíjate que me fui a hacerle la prueba de embarazo y es positiva, así de un solo. Y él solo se me quedó viendo, voy a terminar de bañar a la niña. Y entonces, claro, o sea, no era un enojo, sino que, ahí viene Luisito, sino que era la preocupación porque estábamos sin trabajo, o sea, los dos sin trabajo, una situación económica bien mal, que si no hubiera sido por los familiares y nuestra comunidad, nosotros no hubiésemos salido adelante. Entonces, me fui a poner en control a la unidad de salud. Para la doctora fue impactante y todo esto ha pasado usted, porque era ya un 7º embarazo. Entonces, me mandaron al Hospital Nacional de Maternidad y cuando llego fue bien difícil porque pasé todo un día en emergencias y no me atendieron. Yo recuerdo que pues yo insistiendo porque con Rebeca tenía que ponerme un anticoagulante y una aspirinita todos los días para poder mantener el embarazo. El anticoagulante es parecido a las inyecciones de insulina, todos los días una inyección, todos los días. Entonces con Rebeca, para lograr ese embarazo, que no se perdiera, tocó hacer todo eso, porque me habían detectado el síndrome antifosfolípido, el SAF. Entonces fue bien preocupante porque, Dios mío, ¿cómo va a ser la atención médica, verdad? Sin embargo, insistí mucho que me atendiera un médico, un perinatólogo, que era el especialista que me tenía que ver, y logré que me viera la semana. Créanme, que yo hice malabares, hice un gran berrinche ahí en el hospital para que me atendieran, porque yo sabía que si no recibía medicamento yo podía perder el embarazo de Luis Carlos. Y era algo que no queríamos, pues, o sea, estábamos felices de haberlo recibido, independientemente de las condiciones económicas que estuviéramos pasando. Cuando llego donde la doctora, un poco molesta, porque a los médicos no les gusta mucho recibir pacientes del Seguro Social ahí en los hospitales nacionales. O sea, si usted tiene seguro, vaya al seguro. Y nosotros ya no teníamos. Al poco tiempo mi esposo logró encontrar trabajo y volvimos nuevamente al Seguro Social, yo ya sabiendo el proceso de cómo era, ya me atendió mi doctora y todo eso. La doctora, me acuerdo cuando llegué, ay, Cecilia, me dice, a cuidar este embarazo, me dice. La doctora, llegué a tener una gran confianza con ella porque no solamente, es bien difícil tener un lazo bien estrecho con un médico del seguro, pero yo le contaba, mire, cuando nos casamos por la iglesia, cuando cualquier actividad que nosotros teníamos, yo se la compartía. O sea, cada vez que yo iba a mi consulta, los meses, yo le compartía algo de lo que había vivido y ella con mucho amor me escuchaba. Y feliz ella de que el embarazo fue bien. A medida de que fue el embarazo, ya en agosto, cuando ya estaba próximo a nacer Luis Carlos le habíamos programado la cesárea para el 3 de septiembre, porque Rebeca nació el 2 de septiembre. Entonces yo
en mis planes, ¿verdad? Dije que me dejen la cesárea para el 3, celebro el cumpleaños de la niña y al siguiente día me voy al hospital a tener al niño, ¿verdad? Pero no fue así. Empiezo yo, me hacen un baby shower el 23 de agosto. Yo ya empezaba a sentirme mal, ya me sentía un poco adormecida de las manos, me sentía cansada, estaba un poco inflamada, pero yo pensaba que era por lo mismo del embarazo, que ya estaba a término casi. Entonces, el 27 de agosto le digo a Alejandro, mira, yo me siento mal, llévame al hospital. Yo me había preparado durante el día, me voy a ir hasta en la noche, porque yo ya había visto lucitas durante la semana. Y entonces, el ver lucitas cuando una mujer ha tenido preeclampsias anteriores es un síntoma de alerta, que uno inmediatamente tiene que irse a emergencias, porque significa que la presión está alta. Y me voy, ¿verdad? Llego en la noche, todavía le dije, mira, llévame en la noche, así ya no hay mucha gente, me van a atender más rápido y cabal. Llegué en la noche al seguro, a la 1 de mayo. Cuando llego, cabal, señora, usted viene con la presión bien alta y le vamos a hacer una cesárea de emergencia. Le vamos a hacer esos exámenes para prepararlo para la cesárea, y el primer quirófano que esté listo le vamos a hacer la cesárea. A todo eso empiezo yo a sentirme más mal y empiezo yo a sentirme con un dolor de gastritis inmenso, que era de los síntomas de la presión alta, que era de la presión alta. Entonces, era un dolor de gastritis, eso le llaman epigastralgia a los médicos, porque uno hasta vomita porque los vasos del estómago se dilatan tanto que empieza uno como a segregar más jugo gástrico y es horrible. Es un dolor de gastritis que yo a nadie se lo deseo. Entro al quirófano y no me podían anestesiar porque tenía bien alta la presión. Lograron ellos controlarme un poco la presión. A todo eso yo con el gran dolor de gastritis, ya había perdido la vista nuevamente, ya estaba con la visión borrosa, ya no veía normal, solo veía los bultos hacia los lados de cuando pasaban. Y me hacen la cesárea, nace Luis Carlos, nace bien, con perfecta salud. Lo deja y empiezan, ¿verdad? Señora, se va a esterilizar. Para mi sorpresa ha sido en el único embarazo donde a mí los médicos no me han acosado inmensamente porque me esterilice. Tomé la decisión, fue algo bien doloroso para mí tomar esa decisión porque era algo que no estaba en mis planes, pero también la misma iglesia lo permite en el aspecto de que si está en riesgo la salud, se puede. Entonces, fue algo bien doloroso que aún a mí a veces me cuesta asimilarlo porque no eran mis planes eso. Nosotros siempre con Alejandro he sido del pensar de una familia grande, a pesar de que cuesta, pero es bonito. Yo me siento alegre de ver familias grandes. Y Dios en su voluntad me ha permitido 3 hijos vivos y 4 en el cielo, 4 ángeles que tengo en el cielo. Entonces, recé mucho, me esterilizaron, me terminaron de operar y todo. Y empieza aquello más peor, ¿verdad? A las 8 horas que uno tiene que levantarse después de la cesárea, ya para empezar a incorporarse y empezar uno con los cuidados del bebé, no me pude levantar porque no veía y la presión estaba más alta y yo me sentía como con gases. Entonces, estaba tan inflamada del estómago que me costaba respirar. Y me mandan a cuidados intensivos de ahí de la 1 de mayo. Llega él a verme y fue algo bien feo porque yo sabía que algo me estaba pasando. Pero yo dije, bueno, ya va a pasar porque con el embarazo de Rebeca fue lo mismo, ya me va a pasar. Y me recuerdo que le digo a los médicos, mire, llamen al internista, al médico internista, porque el médico internista me había resuelto lo de los ojos y lo de la presión con el embarazo de Rebeca. Y para sorpresa, como era fin de semana, no había médico internista de turno. Entonces deciden ellos, al ver que yo estaba más grave y tenían duda de que posiblemente me habían dañado la vejiga, me mandan al hospital general. Ya ellos, los médicos sabían de que eso ya no era algo normal, pues cuando decidieron mandarme al hospital general. Estando en el hospital general, recuerdo, lo último que recuerdo que me hicieron exámenes, el examen de contraste para ver si la vejiga estaba rota, se dieron cuenta de que no. Preocupados ellos porque no sabían qué es lo que me sucedía, porque yo no podía respirar y era un dolor inmenso, era un dolor bien grande.
recuerdo que se reunieron varios médicos y decidieron ellos operarme nuevamente, hacerme una operación en este sentido, porque necesitaban investigar y saber qué es lo que había pasado. Cuando los médicos estaban, un médico le decía a otro, mira, esperemos el resultado de los exámenes, y no, le dice, si a esta mujer no la operamos, se nos va a morir. Y me dicen, mira, me dice, te vamos a abrir, vamos a ver qué es lo que pasa. Y llegó un momento en que yo le gritaba, mire doctor, por favor, ábrame y sáqueme lo que tengo, porque yo me estaba muriendo. Ingresé al quirófano, me hicieron la operación, y hubo un momento en que yo sentía que me estaba muriendo. En ese momento para mí fue bien preocupante, porque saber de que te estás muriendo, saber de que no he dejado las cosas en regla, como se dice, ordenadas, que no había pedido perdón, que no me había puesto en paz con mis hijos, con mi esposo, con otros familiares, es algo bien tremendo, porque uno entra en un conflicto de que sabe que uno se puede ir al infierno. Entonces me empezó a pasar toda mi vida por de frente, yo angustiada, yo cuando sentí que me estaba pasando eso, yo me oía que los médicos, se oía el instrumental de los médicos que estaban quizás limpiando, las enfermeras, se oía que platicaban, y yo le gritaba, me estoy muriendo, y no me oían, y yo intentaba sentarme y nada. Entonces fue bien angustiante. En eso intenté abrir los ojos y solo logré ver que se acercó alguien aquí, a mi izquierda, y me dice, mire, tranquilícese, rece. Y yo me quedé así, bueno, Dios mío, si este es mi último momento, si verdaderamente me estoy muriendo, por favor, permíteme morir en paz. Y me puse a rezar. Eso es lo último que yo recuerdo. Al despertar, claro, fue algo impactante el darme cuenta todo lo que mi esposo había vivido y todo lo que mi familia había vivido, porque a mí me inducieron un coma, fue un coma inducido el que me hicieron. Entonces, el saber de que estuve a un paso de la muerte para mí fue impactante. De repente... Bien, bueno, cuando ella, yo la tuve que andar siguiendo entre hospitales, porque en el seguro no le avisan nada a uno. Entonces, en el hospital 1 de Mayo nunca pasó 2 días en la misma cama, en el mismo puerperio. La pasaron a la UCI de la 1 de Mayo, que es bien sencilla, porque se sospechaba que pasaba algo. Cuando la trasladaron al Hospital General, hubo un momento, cuando yo me fui, la dejé en la UCI, y cuando llegó al siguiente día no estaba. Y se me cruzó por un pelito en la mente que se había muerto, ¿verdad? Porque no estaba, nadie sabía. Y pues me dijeron de que al menos en ese momento no había muerto nadie. Entonces, la encontré y me voy al otro hospital. En el otro hospital ella ya estaba con el abdomen tan inflamado como que tuviera unos 7 meses de embarazo. Y así había sido desde que había nacido el niño. O sea, ella no había parado de inflamarse. Y la vi despierta una vez. Al siguiente día que llego, ya estaba ella en coma. Ya la habían operado, el abdomen estaba, digamos, normal, y ya tenía un par de sondas. Los médicos sospechaban de que la habían en la cesárea. A veces es común de que se pueda romper la vejiga. Entonces sospechaban de que si ella no estaba drenando y se estaba inflamando, pues que era la vejiga la que estaba rota. Pero le hicieron un examen de contraste, le ponen un líquido reactivo que lo pueden ver, y para ver si había fuga, y no había nada. Fue por esa razón que decidieron operar. La operación la hicieron, digamos, como de norte a sur. Acordémonos que ella venía de tener una cesárea, tenía la presión altísima, y fue necesario que se metiera esa operación. La intención era ver qué era lo que estaba pasando adentro, porque ningún examen decía qué, solamente estaba la señal de que no drenaba, la presión alta, la inflamación y todo eso. Al abrirla, pues revisaron los órganos, revisaron la vejiga y no había nada. Cuando ven el hígado, bueno, cuando abren sale un líquido amarillo, ¿verdad?
Entonces, y empiezan a revisar y ven el hígado y ven de que el líquido era del hígado. Hace poco tuvimos una entrevista con un médico y le explicábamos todo lo que sucedió y nos explicaba de que el hígado se le estaba destruyendo. El líquido que tenía eran células hepáticas que estaban destruidas. Era porque ella estaba con síndrome de HELLP. El síndrome de HELLP es una sumatoria de afecciones que atacan el cuerpo simultáneamente, pero de una manera tan agresiva que cualquiera de las afecciones puede matar a cualquiera. Y las siglas son en inglés. La H tiene que ver con algo hepático, ¿verdad? Algo con el hígado. La P del final tiene que ver con las plaquetas. La L tiene que ver con los riñones. En fin, es una sumatoria de todo. El cuerpo de ella, por naturaleza, rechazaba los embarazos de una manera natural. Es normal que las mujeres creen un equilibrio en su sistema inmunológico cuando están embarazadas, pero en el caso de ella era un desequilibrio espantoso el que tenía. Entonces, los bebés los perdíamos por el síndrome de SAF, que ese síndrome también es bien como que maquiavélico. Mandaba coágulos de sangre al cordón umbilical y esto provocaba de que se tapara y pues se perdiera el niño. Los bebés entraban en bradicardia, ¿verdad? Los fetos entraban en bradicardia porque no tenían insumos y se perdía el embarazo, exactamente a las 8 semanas. Entonces, por eso era que decía Ceci que era necesaria una inyección diaria para diluirle la sangre y con aspirina. Eso era peligroso, pues una herida sería terrible. El caso es de que el mismo rechazo que ella tenía hacia los embarazos había hecho que el síndrome de HELLP se activara, y ese es peor, porque ya no solo rechazaba el embrión que tuviera dentro, sino que llegó al punto de rechazar su propia sangre. Entonces, ella sangraba de los oídos, de los ojos, la nariz, en fin, ella tenía hemorragias masivas por todos lados, y era porque estaba destruyendo sus mismos glóbulos rojos. Entonces quedaban tan pequeños los fragmentos que se alcanzaban a escapar por los vasos capilares, y por eso era que ella podía sangrar de los ojos, eran células destruidas. Los riñones los tenía paralizados y tapados. Entonces ella necesitaba tener pues alimentación y medicinas y todo, pues tenía sueros, pero todo entraba, pero nada salía, nada. La inflamación del abdomen ya no estaba, ya no estaba, porque estaba controlada. Tenía una sonda y pues se guardaba en una bolsita el líquido. Pero en todo el cuerpo ella se estaba contaminando, primero porque no le funcionaban los riñones, no le estaban limpiando la sangre. De ahí no estaba saliendo nada de su cuerpo, ningún líquido. Todo lo que le inyectaban, todo quedaba almacenado. Las manos, para hacer algo gráfico, imagínense un guante médico que lo inflen y queda como que fuera un globito. La mano de ella era como así de gruesa, sin exagerar, los dedos abiertos, la piel le brillaba de tan inflamada que estaba. Toda ella era algo horrible ver en la situación en la que estaba, y ver de que los médicos no lograban controlar, y era horrible. Entonces, la creatinina, los niveles de creatinina son los que detectan el nivel de contaminación que tiene la sangre. La contraparte de eso significa pues que tan contaminada está la sangre que tampoco están trabajando los riñones o no están trabajando. Entonces, si los niveles de creatinina son altísimos en contaminación, es porque los riñones están bajos en capacidad. Los riñones de ella llegaron a tener un registro de un 12% de capacidad. O sea, se le estaban muriendo los riñones, se le estaban yendo, no le funcionaban en absoluto. Entonces, cada día que yo llegaba, la veía peor que el día anterior.
Y yo pensaba que no se podía poner peor y el siguiente día era peor todavía. Y llegó un momento que el doctor me dice de que que me pedían autorización para hacer hemodiálisis. Las hemodiálisis son procedimientos para poder limpiar, quitar las toxinas de la sangre a personas que tienen insuficiencia renal. Una persona con insuficiencia renal, con un control normal, que ella va caminando a recibir su tratamiento, puede morir en el tratamiento porque le limpian toda la sangre. Y si le limpian toda la sangre, tienen que drenarle toda la sangre. Un procedimiento médico que ellos saben cómo lo hacen, pero es algo peligrosísimo. Ahora ella estaba con la presión entre 200 y 210. Una cesárea, una operación, el hígado deshaciéndosele, no tenía plaquetas, no podía producir plaquetas, los riñones paralizados y tapados. Y va y me pregunta el doctor que me pedían autorización para hacer la hemodiálisis. Y yo sé que eso es peligroso y yo me ponía a pensar, ella puede morir si no se la hacen y puede morir si la hacen. Y yo voy a afirmar de que autoricé de que hicieran esa hemodiálisis. Pero ¿y qué alternativa tenía? ¿Yo qué podía esperar? Yo no podía ver ningún resultado contrario a lo que me estaba diciendo el doctor, que estaba peor, y era la verdad. O sea, no era algo que ellos trataran de ocultar o yo quisiera ver con otros ojos. Ella estaba peor. Eso fue el día 4, el día 2 de septiembre me pidieron la autorización. El día 3 de septiembre le hicieron la primera hemodiálisis. Yo la llego a ver y ella peor, o sea, peor. Yo cuando entraba a la habitación y la veía a lo lejos, las camas son bien altas y tenía ella 2 bolsas. Una que la tenía de este lado, que era la sonda del hígado, de la vejiga, pues esperando que empezara a drenar, ¿verdad? Y la del otro lado era la que drenaba el líquido del abdomen, era lo que salía del hígado. La de este lado todo el tiempo llena. Yo llegaba y ella llena, la de este lado. Y la de este lado todo el tiempo vacía. Solo se miraba una rayita roja, ¿verdad? Así como que se le había zafado una gotita, ¿verdad? De algo, pero como que una línea, como que un lapicero rojo, le hiciéramos así. Nada. Y entonces así fue todos los días. Llego yo el 4, el 3 de septiembre, peor, ¿verdad? Ella más inflamada, sangre. Ella empezó con 3 sondas conectadas. La típica, ¿verdad? Que en el brazo y otra por aquí, por allá. 3. Y en la peor crisis, en el peor momento, ella llegó a tener 14 tubos conectados a ella para mantenerla viva. 14. Y tenía respirador, tenía un tubo bien grueso en la boca, la tenía abierta al máximo, le habían puesto esparadrapo en los ojos, se le llenaban de sangre y amarrado aquí con un trapo. O sea, era un cuadro horrible ver así a mi esposa. Y 14 tubos, o sea, para que ella estuviera viva. Los pulmones se le estaban llenando de líquido. Y llegó el día 4 y la presión estaba que reventaba. Yo decía, o sea, yo a saber qué va a pasar, porque la vi en 220, 228. Los médicos la habían tenido controlada la presión a puro medicamento. Pero ya no era posible, o sea, ya el medicamento lo sobrepasaba, ya no hacía nada. Me dice le pregunto yo al doctor qué pasó, por qué la presión estaba alta. Y me dice muy sincero él, me dice, nuestros oficios hasta aquí llegan, palabras de él, nuestros oficios hasta aquí llegan. Nosotros no podemos hacer nada, estamos luchando, haciendo todo lo que podemos por ella, pero no podemos hacer nada. Porque yo le pregunté qué es lo que espero de ella, qué es lo que va a pasar, y me dice él de que si crees en algo, si crees en Dios, pedile, porque tu mujer solo se salva de milagro. A estas alturas de cómo estamos ahorita hablando de lo sucedido, pueden resultar bien acertadas las palabras, decir
qué barbaridad, cómo le pegó al clavo. Pero eran las pláticas que yo tenía con él, era lo que yo le preguntaba, lo que yo quería saber. Como les explicábamos, nosotros tenemos, pues sí, una situación que es común aquí en el país, vivir el día a día y todo eso. Nosotros no tenemos servicios funerarios ni nada, pues nada. Entonces a mí me preocupaba porque igual mi vida seguía, al siguiente día yo tenía que resolver mis hijos y todo, mi vida seguía. Y pues me dijo eso el doctor, ¿verdad? Que ellos no podían hacer más. Sin embargo, seguían luchando, no era de que le iban a dejar. Eso fue el 4 de septiembre. Yo me voy para la casa con una tristeza enorme en el corazón, ¿verdad? Es decir, veía mi soledad, veía la tristeza de mis hijos, de que se iban a criar sin su mamá. El otro recién nacido que ni siquiera la vio, porque los niños recién nacidos ven manchas, no pueden ver nada. Y pues sí, es duro, pues no era fácil. Y me voy. En todo ese momento yo no había llorado, no me había dado, sí, me sentía una gran tristeza. Pero en la tarde, al final de la tarde, llegaron unos vecinos a preguntarme cómo seguía ella, y en ese momento sí me dio por llorar. Lloré bastante porque lo necesitaba, me sentí bien haciéndolo. Ellos me consolaron y me mostraron su apoyo, pues vieron la urgencia, se pusieron a rezar. En un momento como eso uno no tiene nada más, uno se da cuenta que realmente uno es limitado totalmente. No. Yo cómo podía, ¿a quién le podía gritar yo? A ella no le podía decir, mira, salvate, lucha, si yo sabía que lo estaba haciendo, los médicos igual, y ¿qué más tenía yo que podía hacer? Lo único que podíamos hacer es lo que hemos aprendido, de pedirle a Dios por la misericordia, el amor. Se van mis vecinos, llega la noche, y durante toda la crisis yo no había agarrado la Biblia, no porque no la ocupemos, y Dios mío, cuánto la tenemos que leer, pero no lo había hecho. Yo había hecho mi oración de una manera natural, como a mí me nacía, como yo quería pedirle a Dios, mi relación con Dios, Él conmigo, yo con Él, y le suplicaba, mis hermanos de la comunidad, todo mundo, mi familia. A esta tía, pues ella ha tenido la oportunidad de conocer mucha gente en muchos lugares. Le conté la gravedad, ella empezó a llamar, a comunicarse, y se hizo una cadena de oración tan grande, con tanto poder, con tanta devoción, con tanto deseo por ver este resultado que tenemos ahora, que en ese momento lo único que teníamos todos era una angustia grande y la fe en Dios. Y llega la noche y yo empiezo a caminar en mi casa, de arriba para abajo, como que era león enjaulado, de la angustia, rezando, suplicando. Y en una de esas yo vuelvo a ver este lado, que estaba el cuarto de mi hija, donde estaban las Biblias, y yo agarré mi Biblia. Mi Biblia era la de mi abuela, ella murió en 2001. Ella era sumamente devota de Monseñor Romero, era tan devota como tantas personas que yo he conocido últimamente, que me cuentan su devoción y la alegría que sienten ellos con el acontecimiento. Pues mi abuela era una de ellas, como esas personas que hablan conmigo y me comparten su alegría. Pues mi abuela, ella, a Monseñor lo veía como un superhéroe, no sé. Lógicamente ella trató de transmitirme eso a mí, pero a mí me dejó agobiado, cansado, de decir, ya no más, señor Romero, yo cansado. Yo nunca llegué a sentir un rechazo o juzgarlo, nunca, pero no era alguien que iba a estar dentro de mí, que yo pensara en ese momento. Yo agarro mi Biblia y yo tengo una fe grande. Yo en este acontecimiento pude ver cómo es de real la vida eterna y cómo es de real la comunión de los santos. Porque yo en mi angustia yo le pedía a mis abuelos han muerto los 4,
Pero yo hasta a mis amigos les pedí, parecerá una locura o parecerá fantasía o lo que sea. Yo no tenía nada más que hacer, más que pedirle a todo el mundo y los que habían muerto. Es un amigo que murió en 7º grado. Y le suplicaba, y en particular a mi abuela, yo le reclamaba a ella, yo le decía, mira mamita, ¿cómo es posible que en el lugar donde estés no me vayas a ayudar? No vayas a hablar con Dios, le supliques, le pidas, o sea, jalale la ropa, le decía, hacele algo. Y yo que con la mente en todos lados, podrá ser fantasía, podrá ser locura, o puede ser fe. Hoy lo veo al final y eso fue un momento de fe. Yo agarré la Biblia con la intención de encontrarme nuevamente con ese misterio grande que cuando uno tiene una angustia o algo, uno agarra la Biblia y pone el dedo ahí para encontrar una lectura y resulta ser cabalito la que uno necesita escuchar. Y esa era mi intención, agarrarla para ver que yo quería encontrar un consuelo en algo, en Dios. Y me hinco en la sala, yo todavía hablando con mi abuela, le suplicaba, y cuando abro, la Biblia ya tenía un montón de imágenes de San Pío, de San Juan Pablo II, la Virgen, de Jesucristo, y un montón de imágenes. Yo las tenía ahí porque, pues sí, ahí estaban y las ocupaba de separador y todo eso. La tenía casi tal cual como ella la dejó. Y tenía a Monseñor Romero, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, cuando yo me hinco para encontrar esa lectura y yo la abro, aparece la estampa de Monseñor Romero. No era la que habían dado para la beatificación, sino que era una que ella había dejado guardada. Y yo la agarro y le digo a ella, como que ella estuviera ahí enfrente de mí, le digo, mira mamita, lo voy a hacer solo porque me imagino que me estás pidiendo que yo haga esto, solo por eso lo voy a hacer. Y entonces, y le hago una oración a Monseñor. Lo llamé, le pedí que me escuchara y le digo, Monseñor Romero, le suplico que por el gran amor que usted le tenía al Salvador, por el gran amor que usted le tenía a la familia, por el amor que le tenía a las mujeres embarazadas, por el amor que le tuvo a la vida, que la defendió tanto que se entregó la suya por defenderla, le suplico que le pida a Dios, que mi mujer hoy no muera, que hoy, esta noche, no muera. Se lo suplico. Y hice mi oración, eso fue lo que le pedí a él. Y leí la lectura y bueno, me acosté cansado, no me acuerdo qué fue lo que leí. Al siguiente día, ya el 5 de septiembre, yo me voy para el hospital. Tenía que ir, yo no quería ir, pero pues sí, hay que inflar el pecho pues para lo que pase. Y me voy a ver a Luis Carlos primero, ¿verdad? Y después me voy a verla a ella. Para mi gran sorpresa, ella estaba ahí en la cama todavía, estaba con vida. Y como les había mencionado, yo cuando entraba veía las dos bolsas, porque las camas son altas y se pueden ver lo que está a un lado y al otro lado de la cama. Y para mi sorpresa grande, la bolsa de este lado, del lado izquierdo, que era la que drenaba de la vejiga, estaba medio llena. Un líquido rojo, rojizo, no era como lo que uno espera normalmente, pero era algo que le había salido de la vejiga. Y la del otro lado pues estaba casi vacía, tenía poco. Y yo, contento, le digo a la enfermera que está en la estación de enfermeras, que estaba enfrente de la cama, le digo, mire, le digo, al fin ha drenado. Y ella bien contenta me respondió, sí, mire qué alegría que al fin drenó, mire, gracias a Dios, me dice ella. Ella casi a mis espaldas y yo viendo a mi esposa en la cama, o sea,
feliz de estarla viendo. Yo, ¿cómo me iba a imaginar que me iba a alegrar de ver que ella había drenado, verdad? Algo, pues sí, jamás, pues. Y yo feliz, y viene ella y me dice, teniendo en cuenta que muchas veces ellos son bien renuentes para dar información, y viene y me dice, sí, fíjese que empezó a drenar cerca de las 2:15 de la mañana. Y a mí en ese momento yo me ericé y la volví a ver. Yo no le pregunté ni le conté qué había estado haciendo a esa hora. Yo sabía que había sido de madrugada en la que yo había estado, porque yo no había dormido. La noche del 4 de septiembre yo me la perdí, yo no dormí. Y cuando me dice ella sobre lo de la hora, me dice, fue entre las 2 y 2:15 cuando ella empezó a drenar. Ni yo le pregunté, ni ella supo. Y para mí fue algo increíble ver lo que me había dicho ella, ver cómo estaba mi mujer, recordar lo que yo había estado sufriendo y pidiendo, y lo que pedí, y a quién le pedí. Yo me quedé pasmado, pues. O sea, yo no tenía palabras para poder pensar. Me voy con una gran alegría, les cuento, y lo escribo en el chat de la comunidad. Ceci hoy ya está así, ha mejorado un poco la primera vez. Eso fue 5 de septiembre, el 6 de septiembre le hacen la segunda hemodiálisis, la segunda de 3 programadas, el 6 de septiembre. El 7 de septiembre me dice ya ella casi desinflamada, o sea, ya casi en su volumen normal, 7 de septiembre. Y me dice el doctor, mira, me dice, así como va, lo más seguro es que le quitemos los sedantes, porque ya estamos en un coma inducido. Lo más seguro es que le quitemos los sedantes. Y cabal, llego al 8 de septiembre y ella está despierta. Y pues fue una gran alegría. Yo me tomé la única foto que me pude tomar con ella. No me importó lo que me fueran a decir. O sea, eso, ¿cómo no me iba a tomar una foto en el momento que encuentro a mi mujer despierta después de ese viaje tan horrible que por el que había pasado? Y felicidad, le cuento que el niño está bien, está hermoso y sano, ¿verdad? Y me voy. Al siguiente día, llego el 9, yo le doy de comer. Mira, aquí está la comida, dele, ¿verdad? Ella ya comiendo, ella ya casi que normal. El 10 le dan el alta del hospital, del hospital general, y la pasan de nuevo la 1 de mayo. Era porque le habían hecho tantos hoyitos por todos lados que le habían dado un antibiótico para que no agarrara ninguna bacteria. Entonces la pasaron de nuevo la 1 de mayo. En la 1 de mayo ella estuvo solamente hasta el 14 de septiembre. Si recordamos, el 4 de septiembre yo pensaba que ella se moría y le dan el alta el 14 de septiembre. 10 días después ella sale caminando del hospital con los riñones, de haberlos tenido al 12%, sale ella con los riñones recuperados al 60%. Y recuperándose. Y le pregunté al doctor, ¿y qué espero yo con ella de aquí en adelante? Mira, me dice, lo más seguro es que vaya a tener una deficiencia renal permanente. Es muy fuerte el daño que ella tuvo. Pasó casi una semana con los riñones paralizados. No sabemos el daño que tiene. Lo cierto es de que se ha recuperado un poco. Del hígado también, de la presión, en fin, todo lo que ella le había estado afectando, ella podía quedar con una lesión permanente en adelante. Es mejor que nada. Era mejor que ella hubiera muerto. Perdón, es mejor que me dijera eso a que ella hubiera muerto. Bueno, feliz, vámonos. Se empieza a recuperar. No me acordaba de esta pasadita que, bueno, nos fuimos a traer al niño, nos lo dieron porque él agarró una bacteria y tuvo que pasar unos días más, y le digo a Ceci, mira, tomémoslo con tranquilidad, porque así descansas vos y también descanso yo. El niño va a estar bien cuidado aquí, no nos preocupemos y lo venimos a ver y descansemos un ratito. Pues nos vamos de paseo, algo íbamos a ir a hacer a Metrocentro, y ella había quedado con un montón de moretes por todos lados.
Y entonces cuando íbamos caminando por ahí, todos volvían a ver al canalla, ¿verdad? Que la habíamos. Y entonces le decía, solo, mira, le decía, mira cómo nos vuelven a ver, ¿verdad? Y yo decía, si supieran aunque sea 1% lo que pasó. Ella se recuperó, fuimos a traer al niño el 22 de septiembre, lo entregaron y se recuperó total y plenamente. Lo fantástico es de que ella nunca tuvimos control, porque otra vez nos quedamos sin el seguro social y nunca tuvo un control, ni medicinas, nada. Ella, así como salió del hospital, así nos quedamos, y pues Dios nos cuidó. Monseñor siguió abogando por ella, porque sin medicinas y sin tratamientos y sin diagnósticos de nada, ella termina recuperándose. Nosotros teníamos pensado en nuestra voluntad no hablar, no porque fuera como un egoísmo, sino que nosotros somos testigos de tantos milagros que se dan en nuestras comunidades y en todos lados, matrimonios recuperados, situaciones difíciles en el hogar, resueltas, hijos, en fin, enfermedades curadas, que nosotros veíamos. Yo sí sabía que había un milagro, pero no pensamos que fuera a resultar en algo tan grande para la iglesia. Jamás nosotros nos íbamos a imaginar que iba a suceder esto, y nos íbamos a quedar callados por las razones que les explicaba. Y fue en marzo que nosotros, en septiembre que tuvimos esta dificultad, y fue hasta en marzo del siguiente año que nosotros hablamos. Monseñor, él llegó a oídos de él todo lo que había sucedido. Él había estado atento, la comunidad, la iglesia habían pedido por mi esposa, y pues nosotros seguíamos firmes que no íbamos a hablar. Un hermano de la comunidad, Melvin Rubio, me dice, mira Alex, ¿y qué has pensado? ¿Vas a hablar o qué? Porque si no vas vos, yo voy a ir y yo voy a hablar para que esto se sepa. En ese momento ya estaban pidiendo milagros, pues posibilidades de milagros por la intercesión del Beato. Y una vez entrando acá, justo aquí a la entrada de la iglesia, Monseñor pues nos encontramos y nos cuestionó, ¿verdad? Fuimos, dimos nuestro testimonio, y pues nuestra voluntad era no hablar, la voluntad de Dios era que habláramos. Por nuestra voluntad tal vez no hubiéramos compartido todo esto, pero por la voluntad de Dios quería que todos ustedes escucharan esto, que nosotros lo viviéramos, lo compartiéramos. Yo estoy en un paso en el que me han pedido que tengo que ir a evangelizar y no he salido porque no tengo el valor, y hoy, por gracia de Dios, tengo el valor de estar compartiendo esta historia, que es una manera de evangelizar tan grande que yo jamás me hubiera imaginado que el Señor nos pudiera tomar en cuenta para hacer algo como esto. Para nosotros es grande poder compartirlo, porque jamás pensamos que íbamos a estar en algo como esto. Bueno, al pasar todo esto, la vida le cambia a uno, pues, y para mí ha significado una alegría, porque pues estoy viendo a mis hijos crecer, estoy con mi esposo, con mi familia, con mi comunidad, estando aquí. Es un reto, porque la verdad, el Monseñor Romero, para mí, igual que Alejandro, era alguien desconocido, desconocido, porque, pues sí, tristemente nuestro país hizo otra cosa con su imagen. Entonces, eso era lo que yo conocía. Sin embargo, igual que Alejandro, no era algo que nosotros lo rechazáramos o no, simplemente, qué triste que se utilice, ¿verdad? Pero para mí me ha cambiado la vida, porque es un reto, como nos lo decía un sacerdote, en todo eso lo que nosotros hemos venido viviendo, conocerlo y verdaderamente hacerse amigo de él, conocerlo para defender lo que él también defendía, conocerlo cómo pensaba, cómo actuaba,
porque hoy él se convierte para mí y para todos ustedes también un modelo a seguir, porque no solamente él está llamado a la santidad, sino que nosotros también, y él es alguien al cual nosotros podemos imitar. Y un gran inicio es hablar con la verdad, ser honestos. Ser honestos en el tráfico, ser honestos en la calle, ser honestos en todo. Entonces, porque él así vivió. Entonces, es un reto que tenemos y que tengo yo, conocerlo, transmitírselo a mis hijos, que crezcan sabiendo quién ha sido él, qué es él en nuestra familia. Misteriosamente nosotros, sin querer, hemos estado rodeados de Monseñor Romero. Yo no me crié con mi papá biológico, me crié con un padrastro, al cual yo le digo papi, él es mi papá. El hermano de mi papi, Salvador Barraza, él fue un gran amigo de Monseñor Romero. Y yo tengo bien presente a mi tío Salvador cuando él me invitaba a las misas a la cripta. Yo, sí tío, voy a ir, sí tío, voy a ir. Y ese sí tío, voy a ir, nunca fui. Entonces ahora, hace poco tuvimos una reunión familiar y llega una de mis primas, hijas de él. Mira, me dice, aquí están las fotos que te quería enseñar cuando Monseñor Romero estaba en Santiago de María, porque Monseñor Romero era padrino de bautizo de una de mis primas. Entonces nosotros sin querer hemos estado rodeados y Dios ha permitido eso. Es grande, la verdad que es grande, y a veces a mí hasta se me eriza la piel de saber todo lo que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos y seguimos con nuestra vida normal. Tenemos nuestros problemas, que de repente los niños no hacen caso, que no hizo los deberes, que le pegó al otro, y nosotros que de repente discutimos, que es normal que discutamos, nos reconciliamos, nos pedimos perdón, venimos a la iglesia, tratamos de seguir nuestra vida normal, pero ya no es normal. O sea, hoy estamos nosotros invitados a hablar lo que Dios ha hecho en nosotros, porque también ustedes son testigos ahora de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y ustedes también están con la, quizás por así decirlo, la obligación de que cuando alguien, con la misión, exacto, esa es la palabra correcta, con la misión de que cuando alguien les pregunte, ya tienen cómo contestar. La verdad que es un reto, hacernos amigos de Monseñor Romero, conocerlo, defenderlo con nuestra vida propia, dando un buen testimonio. Me gustaría compartirles un par de, no son casualidades ni coincidencias, son diosidencias, por encontrar una palabra adecuada. Nosotros no íbamos a ir a la beatificación, realmente no íbamos a ir. Yo le propuse a mi esposa que fuéramos y le expliqué por un par de razones. Uno, era un evento grande para el país y para la iglesia, era importante que fuéramos. Lo otro, a mí me hubiera gustado estar ahí como representante de mi abuela, porque ella hubiera dado su vida entera por ir, ¿verdad? Hubiera ido jalando el tanque de oxígeno si estuviera. Entonces quisiera estar como representándola. Y lo otro es de que mis hijos puedan tener la oportunidad de decir, sí me gustó que mis papás me hubieran llevado, o simplemente no les importa. Es algo que ellos van a decidir en el futuro. Vamos, le digo. Y nos fuimos. Ella estaba embarazada de Luis Carlos. Tenía 5 meses de embarazo. Rebeca tenía 2 años. Yo la llevé acá en un canguro. Llevaba un bolsón para llevar una mujer embarazada, una niña y Emiliano, ¿verdad? Y nos vamos y felices. Un primo que por aquí está presente. Ya no está. Ahí está. Salimos de la casa de él y él nos recibió. Y entonces almorzamos ahí muy contentos y después nos fuimos a la cripta. Estando en la cripta, nosotros íbamos como que era una cuestión turística, porque no íbamos con aquella devoción. Estábamos en aquel momento antes de que nosotros nos tocara esta situación. Y estaba el libro de las visitas. Y le digo a Ceci, mira, inscribámonos, ¿verdad? Vamos a escribir algo. Y le pongo yo, Monseñor, le pido que interceda por el embarazo de mi esposa y que cuide de nuestra familia, ¿verdad? Yo que me iba a andar imaginando que en mayo, que fue la beatificación, cuando ella estaba embarazada, yo le iba a ir a escribir eso a él,
pidiéndole que cuidara el embarazo de mi mujer y que intercediera por el embarazo de mi mujer y que cuidara de mi familia, no es una casualidad, es algo que Dios así lo permitió. Él vino tejiendo esto de años atrás. Este hermano que les mencionaba, Melvin, ganó muchos meses atrás participó en una licitación para ir a hacer los planos del hospital, la Matepec, la Roma y la 1 de Mayo. A él se le había olvidado de que había participado en eso y de repente le llaman, mira, usted va a hacer ese trabajo. Él se apoyó en mí y empezamos a medir el hospital 1 de Mayo. En ese momento nos habían pedido los testigos y para nosotros era difícil porque ¿cómo preguntarle a alguien que había rezado por mi esposa y se le había pedido a Monseñor Romero? Sin embargo, así lo teníamos que hacer, así lo hacíamos. Y así logramos encontrar personas que lo habían hecho. Mira, yo fui a la cripta, yo hice esto, y nos ayudaron con esto. Pero llego yo al hospital 1 de Mayo y teníamos que conseguir o contactar a los médicos. Yo solo me acordaba del nombre o del apellido, no sé qué era, si el nombre o el apellido del médico. Y estando en el hospital 1 de Mayo, lo medí todito, desde el área de servicio, quirófanos hasta oficinas. Y llego a una oficina, la más grande, y me encuentro que es la del director. Y pues los muchachos ya habían entrado, iban a tomar medidas, y llega él y entra. Lo saludo, buenos días o buenas tardes, fue. Y le pregunto, ¿verdad? Bueno, él tenía signos católicos, ¿verdad? Tenía un busto de Monseñor Romero, un rosario, una imagen de la Virgen, y le pregunto si él admiraba a Monseñor Romero y me dice, no, yo no admiro a Monseñor Romero, yo soy devoto de Monseñor Romero. Mire qué grande, qué importante, y le conté un poquito de la historia de mi esposa. En ese momento nadie sabía que esto iba a ser un milagro ni nada. Nosotros lo habíamos visto, pero jamás pensamos. Y yo necesito ayuda, yo necesito contactar a estos médicos. Y viene y me tomó los datos y parece mentira, pero yo el día anterior había ido a pedir el expediente médico, lo que mencionaba Monseñor, y yo el día anterior pidiendo eso y al siguiente día sentado enfrente del director. ¿Cómo yo iba a pedirle una audiencia al director? Mire, quiero ver al director porque fíjate que creemos que hay un milagro, entonces queremos ver si él nos puede. Jamás en la vida me iban a recibir ni un médico. Entonces, no son casualidades, son diosidencias, ¿verdad? Quitémosle la palabra casual y pongámosle a Dios y vamos a ver lo importante de esto. Solo quiero hacerte una pregunta, Emiliano. Para vos, ¿qué significa todo esto? El milagro de tu madre, lo que tu padre ha hecho. Pues en realidad una salvación para mí, porque desde que mi papá me estaba contando detalles sobre cómo iba mi mamá, cómo empeoraba y todo, entonces con mi abuela, mientras no estaba mi mamá, entonces con mi abuela nos poníamos a rezar el rosario, ahí pidiéndole a Dios a Jesucristo, más que le ayudara a mi mamá para que se pudiera salvar. Y ahí mi papá me muestra una foto de mi mamá cuando ya después de todo lo que pasó ya queda consciente y todo. Y yo cuando vi la foto, asombrado de cómo estaba empeorada, cómo estaba en ese momento conectado con los tubos y todo. Después de unos días de que cuando regresó con una gran alegría que al fin llegó a mi casa viva, sana, como que si hubiera sido una visita médica de las normales. Se va, se le dice al doctor lo que tiene, se le da receta. A tus amigos de la escuela, a tus amigos,
Cuando te preguntan del milagro, ¿qué les decís? En realidad yo les doy pocos detalles sobre el milagro, porque algunos me preguntan de cuándo me voy a ir. Yo les digo que no sé, pero sí. No se te va. Bueno, gracias. Bueno, ya hemos escuchado entonces el testimonio de estos hermanos, ¿no? Solo nos queda pues esperar que llegue el 14. Nos vamos el 9, ¿verdad?, de octubre, y salen con nosotros. Al llegar a Roma le entregamos al camino a esta familia para que ellos los cuiden mientras nosotros trabajamos, ¿verdad? Y luego al terminar todo nos los devuelven en el aeropuerto, ¿verdad?, el 17 para volver hasta acá. De verdad es una experiencia hermosísima, grande. Me habían preguntado, ¿y usted ahora cómo se siente? Satisfecho, contento. Yo pensé que no iba a haber nunca la canonización de Monseñor Romero. Por eso cuando Monseñor Rosa me llamó para hablarme de la beatificación, me quedé así como congelado y pensando qué iba a pasar. Y ahora estamos aquí. Yo sí digo, yo ahora puedo decir misión cumplida, ¿no? El 14 voy a poder decir misión cumplida, ¿no? Y participar en la ceremonia, pues no sé cómo, pero ahí voy a estar, ¿no? No sé si con una botella de vino en la mano, pero ahí voy a estar. Gracias. El padre Edwin ha sido el vicepostulador de la causa, sobre todo ahora con lo del milagro. Él ha sido un gran colaborador, ha trabajado mucho, y pues nada, ahí estamos. Yo les agradezco su presencia, les pido recen por ellos, recen por nosotros, ¿verdad? Y que puedan participar en la ceremonia. En el Hospital La Divina Providencia habrá vigilia desde las 10 de la noche, ¿verdad?, hasta que termine la ceremonia de la canonización. Así que ahí están invitados, habrá pantallas gigantes también para que se pueda ver. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos. Buenas noches y gracias.